Buenas noches, nosotros somos del grupo 3, integrado por Patricio Narváez, David Reyes, Nayeli Rosero y Jordi Vargas. Nuestro proyecto trata de una configuración de una conexión VPN usando OpenVPN. Para empezar, quiero explicar lo que es una Virtual Private Network o VPN. Se trata de una red privada virtual que usa una tecnología para conectar ordenadores que permiten una extensión segura de la red de un área local, LAN. Más concretamente, las ventajas de estas son que permiten la integridad, confidencialidad y seguridad de los datos. También las VPNs a nivel corporativo reducen los costos y son sencillas de usar. De esta forma, las empresas pueden proteger su información, la información más relevante de nuestros ordenadores. ¿Cómo podrían ser las direcciones IP de las que salen estas? Se establecen conexiones más sencillas entre lugares remotos, dan acceso a contenido no disponible en esta región y facilitan la creación de canales privados. Un poco sobre la herramienta OpenVPN que usamos en nuestro proyecto. OpenVPN se trata de un protocolo VPN, así como a la vez de un software que utiliza técnicas VPN para asegurar la conexión punto a punto y de sitio a sitio. Las características principales de OpenVPN es que el tipo de encriptación del OpenVPN es de 256 bits para fortalecer aún más la seguridad. Si bien OpenVPN no tiene soporte para L2TP o IPsec, usa su propio protocolo personalizado basado en TLS o SSL. También, OpenVPN admite la mejora de los procesos de inicio de sesión y autenticación con el uso complementario y scripts de terceros. Los clientes pueden conectarse a servidores más allá del servidor OpenVPN, ya que ofrecen soporte para una configuración de su red privada. Y por último, OpenVPN se ejecuta en el espacio del usuario en lugar del espacio del kernel. Para el desarrollo de la práctica continuará mi compañero, David Reyes. En este caso explicaremos lo que son los comandos para instalación y configuración de OpenVPN en un servidor CentOS 7. Bueno, en este caso yo les voy a hablar sobre la configuración básica del servidor de OpenVPN realizada en CentOS 7. En primer lugar, debemos instalar el repositorio epl release mediante el comando yum install epl-release. Después instalaremos la aplicación haciendo uso del comando yum install openvpn easy rca. Posteriormente se accederá al directorio de easy rca donde se ubican los archivos necesarios para la configuración haciendo uso del comando cd y la ruta de la ruta. Si se desea, se puede copiar el contenido al directorio de OpenVPN. En este caso lo haremos por comodidad de la configuración, mediante el comando cp-r asterisco y la ruta. Nos cambiamos al directorio donde se copiaron los archivos haciendo uso de cd, etc. OpenVPN Server. Después iniciaremos el PKI, que es el Public Key Infrastructure, y se construye la autoridad de certificación, conocida como SEA, mediante los comandos easy-rca, init-pki e easy-rca build-ca no-pass. Posteriormente generaremos y firmaremos el certificado del servidor mediante el comando easy-rca gen-req server a no pass y haciendo uso del comando easy-rca sign-req server a no pass. Ahora generaremos y firmaremos el certificado para el cliente con los comandos que se muestran a continuación. Ahora generaremos el dh.pem, que serían los parámetros del algoritmo Diffie-Hellman, que establece la fortaleza en el intercambio de claves mediante el comando easy-rca gen-dh. Ahora deberemos copiar el archivo de configuración de ejemplo al directorio de configuración mediante el cp ruta de origen hacia la ruta de destino. Posteriormente editaremos el archivo con nuestro editor de texto preferido, en este caso vamos a usar Vim, y la ruta del archivo. Se edita el archivo
y se configuran las rutas correctas de los certificados y llaves. Para este ejemplo quedaría como se muestra a continuación. En esta parte podemos ver los cambios que se han realizado. Se inicia y habilita el servidor. Se habilita el IP forwarding y con el comando echo-net IPv4 forward igual a 1 podemos hacerlo de forma persistente. Mediante los siguientes 4 comandos se establecen las reglas de firewall. Para deshabilitar ese Linux podemos usar el comando setenforce 0. Podemos comprobar su funcionamiento con el comando openvpn-config server.conf. La siguiente línea al final de la salida indica que se levantó de manera correcta. Ahora podemos inicializar y habilitar el servidor con el comando systemctl start openvpn@server y el comando systemctl enable openvpn@server. Una vez instalado y ejecutado los comandos de configuración del servidor, procedemos a realizar la configuración en la parte del cliente. Primeramente, en el cliente también debemos instalar el repositorio EPEL Release con el yum install EPEL Release. Luego utilizamos el comando yum install openvpn para instalarlo en el cliente. Se comprueba la conexión entre el servidor y el cliente para copiar los archivos de certificación. En este caso, utilizamos SCP y copiamos el ca.crt, copiamos también el client a.crt y el client a.key. Esta copia la realizamos hacia el directorio de nuestro cliente utilizando root @ip client /etc /openvpn /client, ya que vamos a utilizar para configurar nuestro cliente. Luego debemos de digitar el archivo de configuración para el cliente. Para eso utilizamos v y el archivo de configuración se llamará client.a.conf. Se va a agregar las siguientes líneas. En la parte donde dice remote IP server, colocaremos la IP del servidor. Luego añadimos los certificados con su ruta específica. Está también el certificado del cliente y la key del cliente A. Una vez realizado la configuración, utilizamos el comando openvpn-config client-a.conf para ejecutar esta configuración. Finalmente, para comprobar que se ha realizado la configuración y se haya levantado la VPN correctamente, podemos observar la línea Initialization Sequence Complete, como vemos en la respectiva imagen. Una vez se levantó la VPN correctamente, se ejecuta en segundo plano y no se asocia a la sesión actual. Se utiliza el comando no up openvpn -config client a. Bueno, a continuación vamos a revisar todas las pruebas de conectividad que realizamos para poder comprobar que el túnel se encuentra activo. Empezamos con un ifconfig y lo que tenemos que notar de esta parte es la creación del túnel 0. Esta es la interfaz que representa nuestra VPN y podemos ver que se realiza en este caso con la dirección IP 10.8.0.2. A continuación podemos realizar las pruebas. Primero realizamos una prueba con ping.
realizamos un ping a la 10.8.0.1, que sería la interfaz que se encuentra al otro lado de la VPN y que va a recibir la conexión. Entonces podemos ver que existe la conexión, y también con lo que sería la prueba del traceroute podemos verificar que el número de saltos que se realiza es correcto, porque como tal establecimos al inicio de esta exposición, OpenVPN establece una conexión directa entre los hosts que se encuentren dentro del túnel. Igual podemos comprobar que las máquinas se conectan entre sí a través de una prueba con SSH. Entonces podemos acceder desde este equipo remoto que se encuentra conectado al otro lado de la VPN, pues al otro equipo host. Aquí también podemos observar una prueba que realizamos con TCP-dump. Como podemos ver, estamos capturando todo el tráfico que existe en el túnel 0, que es el túnel que representa nuestra VPN. También podemos observar que es correcta, sobre todo en lo que es la captura de los tiempos, mientras se está realizando movimiento dentro del túnel que establecimos en la configuración. Ahora, ¿cómo analizamos la conectividad? Pues primero, el promedio del tiempo de la transmisión. En las pruebas con ping obtuvimos un 1.33 milisegundos y con la prueba de traceroute obtuvimos un 1.85 milisegundos. ¿Por qué se da esta diferencia? Pues con el ping es porque existe un valor pico muy elevado, un valor atípico. Y bueno, y por la parte de la prueba con el traceroute existe una uniformidad casi en todo el proceso de transmisión y estos tiempos son superiores a un segundo, como tal por la estructura del traceroute que analiza los saltos. Entonces finalmente tenemos que el tiempo de establecimiento de la primera conexión, el promedio de las pruebas que realizamos, es con el ping de un 0.74 milisegundos y con el traceroute es de 1.12 milisegundos. Con esto podemos verificar que existe el enlace, que es funcional y que es óptimo para realizar conexiones entre estas máquinas host. Bueno, a continuación les mostraré el funcionamiento en vivo en las máquinas virtuales. Como vemos a continuación, a la izquierda tenemos nuestro servidor y a la derecha tenemos nuestro cliente. Vamos a ver las IPs mediante el comando ifconfig. Como vemos, el servidor tiene la IP de 10.801 y el cliente tiene la IP de 10.802. Para empezar podemos realizar un ping del cliente al servidor. Podemos ver que hay conectividad. De igual manera podemos realizar un traceroute. Vemos que se realiza un solo salto. También podemos hacer la prueba de SSH del cliente al servidor, accediendo desde la siguiente manera: SSH usuario @ la dirección ingresamos nuestra contraseña. Ahora podemos ejecutar comandos del servidor. Aquí podemos comprobar que es del servidor. Por último, podemos realizar un ping hacia el servidor. Y analizar los TCP-dump. Y la interfaz. Como conclusiones tenemos que para crear una conexión segura con OpenVPN es necesario crear los diferentes certificados y llaves de servidor y cliente. También tenemos que concluir que el uso de una red privada virtual se demuestra segura al encriptar los paquetes, proveyendo confidencialidad, y sobre todo esta confidencialidad se da porque existe un intercambio de certificados que permiten corroborar que el servidor establece una conexión con la persona
con quien necesariamente queremos establecer la conexión, es decir, la persona que efectivamente es quien dice ser. También OpenVPN permite la encriptación de los paquetes IP y además oculta la IP del destino del paquete, siendo visible únicamente que se dirige a un servidor VPN. Finalmente, como recomendaciones, tenemos que es recomendable hacer el uso de contraseñas fuertes para nuestros servicios, como por ejemplo el SSH, para evitar las vulnerabilidades. También es muy recomendable aplicar soluciones como OpenVPN, puesto que el uso de VPNs nos coloca en una posición más segura frente a hackers o sniffers que puedan existir en nuestra red. Esto sería todo de parte de nuestro grupo. Muchas gracias.